¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una edición más del programa de radio vía internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema reformas fiscales en los impuestos locales del Distrito Federal y Estado de México, hoy nos acompaña el contador público Vicente Velázquez Meléndez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es licenciado en Contaduría Pública. Cuenta con la maestría en Administración de Contribuciones y la especialidad en Contribuciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Valoración Inmobiliaria, diplomado en Contribuciones y diplomado en Ingeniería Financiera por el Colegio de Contadores Públicos de México. Catedrático y conferencista de temas fiscales y jurado en exámenes profesionales en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Conferencista en colegios profesionales, universidades, cámaras y diversas asociaciones. Autor del libro Estudio práctico de las principales contribuciones del Código Financiero del Distrito Federal y Estado de México, editorial Gasca. Coautor del libro Manual de la Defensa del Contribuyente a través de Contador Público, editorial Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Elaboración de diferentes artículos fiscales en periódicos y revistas. Colaborador de la revista Consultorio Fiscal de la UNAM. Colaborador de la revista PAF. Socio del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miembro de la Academia Fiscal de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Socios de impuesto en el despacho Valle y Asociados SC, de 2000 a 2004. Senior Manager en impuestos de PricewaterhouseCoopers de 1997 a 2000. Senior Manager en impuestos del despacho Roberto Casas Alatriste de 1985 a 1997. Y en esta ocasión, los dejo en la conducción del licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con ustedes, transmitiendo desde el centro de la Ciudad de México, en su programa Los Mejores Fiscalistas de México. A nombre de la titular de este programa, contadora Ángeles Mandujano, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, abordando el tema de las reformas fiscales en los impuestos locales, el día de hoy, particularmente hablando del Distrito Federal y del Estado de México. Y para ello contamos, nos honramos con la presencia del contador público y maestro en impuestos Vicente Velázquez Meléndez. Vicente, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que me hayan invitado y con gusto platicaremos de estos temas hoy día interesantes. Interesante, Vicente. Y platicábamos a lo mejor un poquito antes, en un preámbulo, antes de iniciar nuestro programa. Nos hacías la acotación sobre que ciertamente tenemos como muy marcada en la mente la idea de las contribuciones siempre a nivel federal y nos abocamos mucho a las cuestiones del orden federal. Sin embargo, pues hay una importante y vital trascendencia en las modificaciones y reformas que año con año se van dando en los distintos códigos financieros o leyes de Hacienda o códigos fiscales estatales, salvedad hecha de tu mejor opinión, que van a incidir en las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué te parece si, bueno, sabemos que el tema es muy amplio y vamos a aprovechar de la mejor manera posible el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos para platicar contigo, pues para platicar del Distrito Federal y del Estado de México, que nosotros sabemos que tú seguramente manejas con muchísima más amplitud casi toda la República en el ámbito local, pero vamos, digamos, a estos dos grandes bastiones, el Distrito Federal y Estado de México. Sí, con mucho gusto. Sí, comentábamos en unos minutos antes de entrar al aire que en las finanzas de las empresas el impacto de estas contribuciones es impresionante, impresionante. Hay empresas que han tenido que pedir o hacer una negociación, pedir una disminución y negociar con la autoridad. De alguna manera el impacto que tiene el pago de estas contribuciones. En alguna ocasión, haciendo un dictamen de impuesto predial de una empresa, determinamos de diferencias de predial $1 millón. ¿Dólares? De dólares. La empresa estaba totalmente desesperada porque tanto dinero se debe. Ya demostramos, de acuerdo con el código, en aquel tiempo, el código financiero,
Estamos hablando del Distrito Federal. del Distrito Federal. Ok. Y cuando la base para el pago de esta contribución era la base rentas, Ah, ok. que se eliminó en el 97, para el 98 ya no es aplicable. Perdóname, se eliminó en el 2007, para el 2008 ya no es aplicable. Pero es increíble, y aquí voy a mencionar lo siguiente. Era tanto el adeudo y el impacto en la empresa de lo que se debía, que obviamente iba a poner en riesgo La existencia la misma existencia de la misma negociación. empresa. Dice, oye, es que en impuestos federales no tengo estos adeudos. Pues sí, en federales no, pero en locales sí. Ahora, por otra parte mencionaré, dije que en el 2007 se eliminó la base rentas y para 2008 ya no. Pero la tesorería, extrañamente, sigue cobrando esos adeudos con bases rentas. No obstante que parte de la reforma para 2013, pero desde 2008 se mencionó que si alguna empresa tenía algún adeudo de 2007 hacia atrás, se cobrara con valores unitarios, no con base rentas. Y los archivos de la tesorería siguen manejando la información de esa manera. Está desactualizado. Desactualizados los archivos y la base de datos. Obviamente la empresa pues está ante un problema, entre la espada y la pared, porque por una parte las reglas, las disposiciones escritas señalan que no se pague de esa manera. Y por otra parte llega la autoridad y dice, oye, me vas a pagar estos adeudos que tienes de años anteriores. Entonces es un caos, es un problema con la autoridad en ese sentido. Pero esa es la importancia, esta pequeña introducción es para mencionar la importancia que tienen estas contribuciones en las actividades de las empresas. Comúnmente nos vamos muy por la idea, Vicente, del ICR, IVA y ETU, ¿no? En el ámbito federal. Pero bien a bien no tenemos del todo claro cuáles son las contribuciones locales. Sí, mira... ¿Qué te parece si nos mencionas un decálogo, por decírtelo de alguna manera, de qué es lo que debemos de tener en cuenta para empezar a asustarnos y darle pues un poco de candor al tema? ¿Cómo ves, Vicente? Mira, las contribuciones locales hoy día son alrededor de 30 contribuciones, 30 contribuciones en cada entidad. Varía de un estado a otro, de una entidad a otra, varían. Pero es una media, un promedio de 30 contribuciones. O sea, por si no tuviésemos suficiente en el ámbito federal, hay que sumarle alrededor o tener en cuenta alrededor de 30 contribuciones. Sí, y va a depender del caso de cada empresa y del momento y la actividad u operación de cada empresa, para efecto de que vayamos causando las diferentes contribuciones. Mencionaré algunos ejemplos. Digamos, las más comunes. Vicente. Las más comunes. Si yo estuviera pensando en poner un negocio, necesito una oficina. Hay que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Luego, pues contrato a mis empleados, el impuesto sobre nóminas, aunque varía el nombre, pero finalmente es un impuesto dirigido a la nómina. Luego, pues si ya compré el inmueble, pues cada año debo pagar el impuesto predial. El inmueble tiene una toma de agua, pago los derechos por el suministro de agua. Luego vienen mis invitados a la empresa, asesores, vendedores de otras entidades. Hay que pagar el impuesto sobre hospedaje. Luego una contribución muy importante que mencionaré el cambio para 2013. Si la empresa se dedica a la fabricación de alimentos o fabricación de refrescos, jugos, etcétera, pues seguramente tiene un pozo federal y descarga el agua al drenaje. Hay que pagar los derechos de descarga a la red de drenaje. Luego tengo unos anuncios, requiero de un anuncio luminoso, etcétera. Hay que pagar los derechos, etcétera. Entonces, las contribuciones que debo tener siempre en mente, las más importantes que se causan cotidianamente, pues me faltaba uno, que es el de tenencia, que aparentemente se eliminó desde el punto de vista federal. Sí, nada más que los estados están afilando muy bien sus mecanismos para llegar a una recaudación de alrededor de entre 2,000
y 3,000 millones de pesos. Estoy hablando del Distrito Federal y Estado de México. Fíjate qué tan importante es esa contribución, que están hablando de una recaudación de alrededor de los 3,000 millones de pesos para cada estado. Entonces, si la empresa no tiene la visión, el conocimiento de estas contribuciones, se va a meter en un problema fiscal que no va a poder salir de él. Digo, te comenté que le metiéramos candor al tema, Vicente, pero pues ya me dejaste sorprendido porque en menos de un minuto, si estoy pensando en poner un negocio, ya debo de tener en cuenta, entonces, cuando menos, corrígeme si estoy en un error, predial, nóminas, derechos de agua por el suministro de agua, hospedaje, descargas a la red de drenaje, adquisición del inmueble y la tenencia. Y la tenencia. ¿Estos Sí. son los más comunes en todas las entidades? Los más comunes y los que más impacto financiero Tienen para las empresas. Sí, porque la recaudación hoy día, la más importante, está enfocada en el predial y en el impuesto sobre nóminas. Pero los derechos de agua, ya mencioné, la tenencia, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, todos ellos conforman la mayor parte de los ingresos para los estados. El estado que no se pone a trabajar, la entidad que no lleva a cabo sus actividades como lo señala la ley de esa entidad, pues obviamente, Impositivas y recaudatorias. no recauda la cantidad que la misma ley le está facultando para recaudar. Por eso, hoy seguramente te has enterado que hay municipios y estados totalmente endeudados, Endeudadísimos, ¿no? y con problemas financieros, y el gobierno ya no sabe si los rescata o no los rescata, y hablan de la mala administración. Todo eso es correcto, pero lo más impactante es que no llevaron a cabo su trabajo de acuerdo con lo que señala la ley, el código de esa entidad. Déjame hago a lo mejor un paréntesis aquí, Vicente. Entonces, no estamos hablando de que en el caso de estos municipios estén súper endeudados porque hayan invertido mucho, sino que aún en el supuesto de que lo hayan hecho así, a lo mejor en infraestructura o yo qué sé, en gran medida es porque no han hecho su trabajo de cobrar estos tipos de contribuciones y cuando menos otras 20 más que tendrían la posibilidad de cobrar. ¿De qué viven? Pues de los préstamos, de los pasivos, en vez de cobrar los impuestos. De las partidas federales. Y basar sus finanzas en las contribuciones. Ahora, estamos hablando de lo que tienen las leyes estatales, pero si nos vamos a la ley federal, tú sabes que en materia de ISR, régimen intermedio, hay que pagar una cantidad al Estado, a la entidad. Los pequeños contribuyentes pagan a la entidad. O sea, hay retenciones que vienen contemplados en las leyes federales. La ley del IVA, por ahí tiene unas contribuciones que se pagan a la entidad en el artículo 43 de la ley del IVA. Estamos hablando de los impuestos cedulares, que son facultades que tienen los estados para recaudar. Yo escuchaba hace unos días las noticias de que le daremos a los estados facultades para recaudar contribuciones. Y yo digo, ¿pero para qué más? Que se pongan a estudiar lo que hay, que lo ejerzan y con eso obtendrán recursos suficientes para vivir. Les van a dar más facultades, pero si no las ejercen. Yo no entiendo ese discurso doble que no me lleva a nada. Le damos más facultades a los estados si no ejercen los que tienen. ¿Para qué quieren más? Ese es mi No es punto dándoles de vista. facultades, sino poniéndose a trabajar Que en se la pongan a recaudación. trabajar con lo que tienen. Mira, si aplicaran las leyes federales y las leyes estatales tal como están escritas, tendrían recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades de servicio público. Pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Volviendo entonces al tema, Vicente, más allá de las contribuciones federales, como contribuyentes ya personas físicas y más aún las personas morales, pues deben de tener en cuenta la contingencia que les pueda generar una contribución local o una serie de contribuciones locales y que pues invariablemente van a significar obligaciones no solo de pago, sino también administrativas, ¿cierto? Sí, tenemos tantas obligaciones de forma
o administrativas, como tú lo señalas, que tampoco se cumplen. ¿Y a qué me lleva? Si yo no le informo a la autoridad que mi inmueble sufrió cambios en su estructura, si yo no le informo que tengo una toma de agua clandestina y no la regularizo, si no le informo que el medidor está descompuesto, si no le informo que tengo más trabajadores o menos trabajadores, estoy hablando de las 6 contribuciones más importantes, esenciales, ¿no? más Más elementales. Si yo no le informo en relación con mis ingresos de hospedaje, etcétera, la autoridad no va a tener conocimiento de la variación en la base. Como no tiene conocimiento de los cambios en la base de cálculo, pues entonces cuando me envía mi propuesta de pago de impuestos, pues la propuesta llega mal. El contribuyente no entera lo que le corresponde. La tesorería no cobra lo que debe cobrar y entonces se vuelve ese círculo vicioso. ¿Qué debiéramos hacer? Informar a la autoridad. Oye, ya construí. Estoy hablando tanto de casa-habitación como de empresa, una industria, una planta. Aquí nadie se escapa. Fíjate que ese es lo interesante de estas leyes, que aplican en nuestro bolsillo familiar Como en el fondo. como en el bolsillo negocio. de la empresa, del negocio. Ambos pagan predial, ambos pagan el agua, ambos pagan el impuesto sobre nóminas. Si yo tengo un empleado en la casa, paga el impuesto sobre nóminas. Si tengo un empleado en la empresa, paga el impuesto sobre nóminas. Todo el mundo lo paga. Entonces, esa información administrativa que señalas, habría que darla. Creo que acabas de poner el dedo en la llaga, Vicente. Déjame ser a lo mejor un poco, elucubrar un poco, ¿no? A lo mejor no es la situación idílica que todos quisiéramos, ¿verdad? De tener en casa a lo mejor la empleada doméstica o a lo mejor la cocinera, a lo mejor el chofer o a lo mejor el vigilante, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de que incluso quienes a un determinado nivel pueden tener acceso a una serie de trabajadores domésticos, ¿están obligados al pago del impuesto sobre nóminas? A pago del impuesto sobre nóminas tiene que pagarse porque no hace distinción. Simplemente dice que si tenemos a un empleado, tenemos que pagar el impuesto, sea persona física o persona moral, y no hace la distinción que lleve a cabo, por ejemplo, actividades empresariales, que serían comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas, o prestación de servicios, que sería nuestro despacho, que no cae en la actividad comercial. No me hace distinción. Quiero pensar algo a lo mejor más real, Vicente. A lo mejor yo tengo mi pequeño despacho, mi pequeña oficina, pero tengo una persona que me realiza la limpieza, un office boy o un mensajero y a lo mejor un vigilante. Estoy obligado al pago del impuesto. Estás obligado al pago del impuesto. Desde un trabajador que tuvieras hasta 20, 50, 100 o miles. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Pemex, que tiene 50 y tantos mil trabajadores, o Televisa, o Comercial Mexicana, empresas de ese nivel que tienen miles y miles de trabajadores, ellos tendrían que pagar el impuesto. Ahora, tú me dirías, oye, pero un centro comercial de ese tipo, pues tiene plantas, tiendas en todo el país, pues en cada estado pagará el impuesto sobre nóminas que corresponda a los empleados que prestan los servicios en esa entidad. En esa entidad. Los que están en el DF pagan en el DF. Los que están en el Estado de México pagan en el Estado de México. Déjame, a lo mejor me quiero complicar un poco la existencia, Vicente. Tengo, ya me quedó muy claro, ¿no? Lo mismo si tengo un empleado que si tengo 1000 empleados. Por consiguiente, y como señalas tú, si no hay distinción entre persona física y persona moral, quien tenga empleados y pague una nómina está obligado. Déjame plantearte una situación que medio la he escuchado por ahí, digamos, en el foro. Dice alguien, a ver, yo tengo trabajadores, yo estoy dado de alta en el Distrito Federal, mi domicilio está en el Distrito Federal, mi empresa está en el Distrito Federal, pago mi impuesto sobre nóminas en el Distrito Federal, pero por alguna situación necesito enviar a un empleado hoy, o en lo personal tengo que ir a trabajar, vámonos aquí cerca, al Estado de México.
yo le remunero en el Distrito Federal. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo se da la situación de la causación en el, digo, ahorita por abordar meramente el impuesto sobre nóminas? Fíjate que ese tema del impuesto sobre nóminas, cuando empiezas a combinar empleados en otros estados y además en el Distrito Federal, o a la inversa, en otros estados de oficina y vienen para acá. Cuando empiezas a combinar estados, entramos a un laberinto en donde el empresario, el contador del empresario, el otro empresario que va a prestar servicios, cuando empezamos a combinar, la gente se pierde totalmente a estas alturas. El impuesto sobre nóminas en el Distrito Federal nace en el año de 1987. O sea, ya tenemos más de casi 30 años con esta contribución. ¿Y qué crees? No lo hemos terminado de no lo hemos entendido aún. Tú dices, tengo la oficina matriz en el Distrito Federal. Aquí tengo, vamos a pensar que la empresa tiene 100 empleados, por poner un ejemplo. Y nos dedicamos a la instalación de lo que quieras. Alumbrado, equipo de cómputo, instalación de maquinaria, limpieza, servicio de vigilancia, contratas policías, servicio de vigilancia. La actividad que tú quieras. Entonces, tú eres una persona moral que está en el Distrito Federal y va a prestar servicios a una empresa que está en el Estado de México. Ajá. Tú debieras pagar el impuesto sobre nóminas en el Distrito Federal por aquellos trabajadores que se quedan en el Distrito Federal. Oye, tengo 100 trabajadores y mandé 10. Perfecto. Aquí al señor Mancera, págale por 90 trabajadores. Y en el Estado de México vas a pagar por los 10 que se fueron. Dices, ¿y cómo lo pago allá? Si no tengo domicilio fiscal, establecimiento, comprobado, no tengo nada. Nada. Ah, bueno, pues la empresa. Solo tengo un cliente allá. Solo tengo un cliente que me contrató para la reparación de equipo de cómputo. Me contrató para hacer limpieza. Me contrató para instalar maquinaria. Me contrató para reparar ventanas, focos. Para eso me contrató. Esa empresa que te contrata te retiene el impuesto por los 10 trabajadores que mandaste, y en el Estado de México y otros estados de este país ya tienen esa figura, porque ya se dieron cuenta que funciona. Que funciona. Tú mandas trabajadores a Guerrero, te retiene el impuesto. Y la empresa que te retiene lo entera. Mandas trabajadores al Estado de México, te retiene el impuesto. Y ella lo entera. Aunque no son trabajadores de ellos, sino son trabajadores míos. Y, a ver, entonces déjame ver si estamos captando bien. Pago aquí en el DF por mis 90 trabajadores y en la otra entidad me van a retener por los 10 trabajadores que envié allá. A la tasa vigente en el Estado de México. Ahorita no hay variante. Aquí pagas al 2.5 en el Distrito Federal, en el Estado de México pagas al 2.5, pues es la misma tasa. Lo que sí varía es la base. La base en el Estado de México es más grande que la base en el Distrito Federal. Es cara la nómina allá. Es más caro bueno, el impuesto allá, allá, pero la tasa es la misma. Ahora, aquí viene una siguiente pregunta. Vicente, a ver, ¿no hay manera de que el gobierno del Distrito Federal tenga conocimiento de que yo tengo 100 empleados y que me diga, oye, ¿por qué me estás pagando solo por 90? ¿Qué pasó con los otros 10? ¿Qué tengo que hacer ahí para pues no caer en una doble tributación local? Claro. La gente dice, ¿puedo acreditar lo que pago en el Estado de México? No. Lo que vas a hacer es grabar solamente 90 aquí y 10 allá. Y a la empresa que te contrató del Estado de México, le vas a pedir una constancia de retención. Dices, oye, dame mi constancia de retención para que cuando vayan a hacerme auditoría al Distrito Federal, cuando llegue el señor Mancera con su equipo de auditores a revisarme el impuesto, yo le enseñe la constancia de que aquí en el Estado de México ya pagué por 10 y que al señor Mancera le pagaré nada más por 90 trabajadores. Mira,
Aquí en el Distrito Federal y en otros estados no está contemplado que te respeten la retención que te hacen en otros estados. Hoy día en el Distrito Federal eso es verbal como un criterio interno de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Es un criterio interno donde dicen que le respeten al contribuyente que tiene su constancia de retención. Pero yo espero que algún día llegue una persona inteligente a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Yo espero que algún día llegue, porque no ha habido hasta ahorita una persona inteligente, y que les diga, contemplen el Código Financiero, perdón, en el Código Fiscal del Distrito Federal, contempla que tenga validez la retención, porque no se vale que aquí pagues por 100, allá por 10, cuando aquí no estuvieron los 100 trabajadores, aquí estuvieron 90 y allá 10, pero eso no está por escrito. En la práctica, Vicente, tú que manejas esto a la perfección, entonces, ¿se puede dar la situación en donde el Distrito Federal me haga pagar por 100 y el Estado de México me haga pagar por los 10 que envía allá? Y entonces, ¿no estaría yo incurriendo en una doble contribución? Claro que sí. Por esa falta de incluirlo en el Código Fiscal, como no lo quieren incluir, entonces puede llegar un auditor del Distrito Federal, puede llegar un auditor y decirte que tú debes pagar el impuesto por 100 trabajadores. Y tú le dices, oye, pero aquí tengo mi constancia de que allá me retuvieron. Pero como no está por escrito, ¿de qué manera tú te defiendes? ¿De qué manera? Diciendo que no te debe calcular el impuesto por todos los trabajadores, ya que no estuvieron todos aquí. Ahora, estamos diciendo que se quedaron aquí 90. Pero imagínate que no se quedó ninguno. Aquí tienes tu administración y presta servicios de vigilancia. ¿Los vigilantes los tienes en tu oficina? No, pues definitivamente no. Presta servicios de limpieza. Pues los señores andan en las empresas. Claro. ¿Cuántos trabajadores tienes aquí? Ninguno. Están en Puebla, en Tlaxcala, en Guerrero, en el Estado de México, etcétera. Ah, pero aquí está tu plantilla. Aquí diste de alta 100 trabajadores. Pues me pagas por los 100. Oye, pero no tengo ninguno en el Distrito Federal. Todos mis trabajadores andan fuera. Por eso digo yo que es importante que eso quede por escrito. En la ley. En la ley. En el código. En el código que quede por escrito para decirle, oye, el impuesto se tiene que pagar en donde se presta el servicio. Tan es así que en el Estado de México, si yo mando a mis trabajadores, allá me lo cobran. ¿Por qué te lo cobran allá? Porque allá estoy prestando el servicio. Se me ocurre desde la perspectiva de tu servidor, como a lo mejor como abogado, ver la situación del ámbito territorial de aplicación de la ley, ¿verdad? Porque de otro modo, si mis trabajadores están en otra entidad y aquí me los quieren grabar, bueno, pues entonces la ley de aquí se está extralimitando, ¿no? A otra entidad, posiblemente, estoy meramente haciendo conjeturas. Fíjate que te digo que aquí no ha habido gente inteligente en el Distrito Federal. ¿Sabes cómo se contempla la obligación del pago del impuesto sobre nóminas? Dice, cuando en el Distrito Federal hagas las erogaciones. Y el Estado de México dice, siempre que el servicio se preste dentro del territorio del Estado. Esa falta de claridad en el Distrito Federal te llega a la estupidez, perdón por la palabra, te llega a la estupidez de que, pues aquí tienes dados de alta 100 trabajadores. Aquí por erogar y por allá lo tanto, aquí hiciste las erogaciones. No, pues sí, pues aquí me pagas el impuesto. Oye, pero en el Estado de México dice que si aquí se presta el servicio, aquí pago el impuesto. Pues no me interesa. Aquí hiciste las erogaciones, allá prestaste el servicio, ahora pagas en los dos lugares. Fíjate la tontería que está escrita completamente en el violatorio Código de Fiscal garantías, ¿no? del Distrito Federal. Completamente violatorio de garantías. No, totalmente. Porque nadie puede ser grabado dos veces por la misma. Pero así está escrito, ¿no? Y entonces el auditor del Distrito Federal se toma de esa redacción, se cuelga de esa redacción para decirte que aquí pagues el impuesto por todos.
y le dice, oye, ya pagué en la otra entidad, no me interesa. Aquí dice que donde haga las erogaciones, aquí las hiciste, aquí me pagas. Ahora, Vicente, en algo, incide en en estas obligaciones, particularmente el impuesto sobre nóminas, el domicilio del trabajador, o no tiene nada que ver? No, porque este impuesto está enfocado a el lugar donde prestas el servicio. Donde el patrón eroga y presta el servicio. Sí, donde prestas el servicio. Tú te metes a Guerrero a prestar un servicio, te retienen. Te metes al Estado de México a prestar un servicio, te retienen. ¿Por qué? Porque el enfoque de esta contribución es en donde prestas el servicio. Así. Hay una figura que comentan algunos contadores. Dice, bueno, pues así está redactado, le voy a jugar chueco a la autoridad, pongo mi administración en el Estado de México y presto el servicio en el Distrito Federal y no pago ninguno. Porque allá no hay trabajadores que presten servicio en el Estado de México. Y como se graba donde prestas el servicio, como allá no lo presto, pues no lo pago. Y aquí no hago las erogaciones, porque no tengo la administración, O sea, tampoco lo pago. O sea, me muevo del supuesto de la ley. Pero, Juego en contra. pero me imagino que eso no les hace mucha gracia a las autoridades. Pero por eso yo sí tengo, desde el 95 para acá, bueno, desde el 87 que nació el impuesto, mencionándole a la autoridad, que me ha tocado platicar con ellos, y diciéndoles que modifiquen esa redacción, que sea una redacción lógica y acorde a lo que hay en otros estados, en donde prestas el servicio, ahí pagas el impuesto. Eso que está escrito en este código del Distrito Federal no es correcto, no es lógico, no tiene sentido. Completamente ilógico desde el... Bueno, nos lo haces ver muy claro, ¿verdad? Pero a veces si nos vamos directamente a la ley no parece ser tan sencillo. Vicente, además de nóminas, hablemos ahora para 2013. Tenemos, pues cuando menos nos creaste ahorita así de rápido un paquete de predial, nóminas, derechos de agua, hospedaje, descarga a la red de drenaje, adquisición de inmuebles, tenencia. ¿Qué podemos esperar para 2013 respecto de estas contribuciones? Por principio de cuentas no las teníamos como muy en claras, a lo mejor. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hay de trascendental? Perdón, de trascendental en estos. Me faltó un apunte para terminar con el impuesto sobre Adelante, nóminas. adelante, disculpa. Se está planteando que a nivel nacional se pague la misma tasa ¿De nóminas? de nóminas y que la tasa sea del 3%. Es un planteamiento que el señor Mancera que está proponiendo que se homologue el impuesto sobre nóminas a nivel nacional. Hicieron una prueba a nivel nacional con una recaudación del 2%. Fue alrededor de 50,000 millones. Luego dijo, no, súbele al 2.5. Ahora súbele al 3%. Entonces, la propuesta, para efecto de que las entidades tengan recursos, la propuesta es como propuesta. Como propuesta, no hay nada escrito sobre ese tema, es que la tasa sea del 3% para cada uno de los estados de este país. Yo diría, estemos al pendiente. Hubo un tiempo en que se planeaba con el impuesto sobre nóminas. Veracruz y Morelos fueron de las últimas entidades que se incorporaron para efecto de esta contribución. Y quizás recuerdes que en aquellos años, en los 90, se planeaba mucho irse para Morelos a trabajar y a poner la planta, porque en principio te ahorrabas el impuesto sobre nóminas. Allá no se causaba. Pero obviamente, pues ya se dieron cuenta que es una contribución que deja recursos bastante interesantes y ya ahora todos tienen esa contribución. El siguiente paso es homologar. Sin quererlo, Vicente, me regresas a una pregunta que creo que había omitido yo plantearte. Bueno, si entonces no está homologado al día de hoy, estamos hablando de distintas tasas. Y relacionándolo con lo que antes estábamos comentando, ¿qué sucede entonces si en una entidad pago más y en la otra pago menos? Sí.
por principio de cuentas el problema que bien nos señalas tú para que nos acredite, ¿no? O sea, o que nos tengan por el acreditamiento de lo que ya pagaste en la otra entidad. Pero, y en el mejor de los casos, si consideran, ok, ya lo pagaste allá, pero si en la otra entidad es menor la tasa que la que yo tengo que pagar en la entidad en la que estoy domiciliado, ¿qué va a pasar o qué sucede en la práctica? Bajo el principio que tú mencionaste, que es correcto, de territorialidad, no pasa nada. Aquí pagas en el ejemplo que traíamos, de 90 trabajadores aquí y 10 que salieron fuera. Si aquí se quedaron los trabajadores, pagas a la tasa del 2.5. Si fueron a una entidad donde la tasa es del 1.5 o del 2%, pues allá pagas a la tasa del 2% y ya. Aquí pagas al 2.5, allá pagas al 2 y no pasa nada. A la inversa también quedaría de esa manera. Si estás en una entidad donde se paga la tasa del 2 y mandas a tus trabajadores al Estado de México o al Distrito Federal, pues donde está tu administración pagas al 2. Los que mandaste aquí pagan al 2.5 y ya consideras como un pago definitivo. Ya no haces ajustes correspondientes. Ok, excelente. Ahora sí, Vicente. Sí, perdón. Si tú me permites, ¿qué hacemos con todo este paquete o esta miscelánea de contribuciones locales? ¿Qué podemos esperar para predial? Nóminas, digo, ya lo abundamos. Derechos de agua, hospedaje, descargas a la red de drenaje, adquisición de inmuebles y tenencia. Sí, mira, en relación con el impuesto predial, para hacer un recorrido por cada una de las contribuciones, en relación con el impuesto predial, no hay cambios significativos. Fíjate que para el Distrito Federal nos han dado a cuentagotas algunos beneficios. Por ejemplo, en materia de empresas, industrias, prestadoras de servicios, la tarifa se incrementa en un 4.1%, entre 4.1 y 4.2. Ahí anda el incremento. Y eso vas a pagar de más. En materia de casa-habitación, es importante mencionar que hay algunos descuentos que vienen en unas gacetas adicionales y depende del valor catastral de los inmuebles. Entonces tienes algunos beneficios. De hecho, llega el caso que pagas 40 pesos, 50 pesos. Realmente no pagas gran cosa de impuesto predial. ¿Por qué? Porque tu valor catastral no es tan alto. Entonces, no pagas tanto impuesto. Mira, por ejemplo, si tú pagaras el impuesto predial en el mes de enero y febrero, tienes un descuento del 7% si pagas en el mes de enero y del 6% si pagas en el mes de febrero. Lo mismo personas físicas que personas morales. Todos pueden aprovechar ese descuento. Todos pueden aprovechar ese descuento. Y es muy importante porque el 7% de cantidades altas o elevadas de predial, pues se vuelven importantes. Sí, digo, a lo mejor no estamos hablando del pequeño departamentito, pero se me ocurre, te digo a lo mejor alguna locura, y si es así, corrígeme. Se me ocurre, ¿cuánto paga de impuesto predial el Estadio Azteca? No, estamos hablando, sí, de cantidades. Yo te diría, estamos hablando ya cerca de el 1,000,000 de pesos al año. Entonces, pues, se vuelve importante, ¿no? Claro. Ya el descuento. Se vuelve atractivo, Se ¿no? vuelve Para atractivo. el contribuyente. Pero si tu inmueble de casa-habitación ronda entre 0 y el 1,000,000 de pesos, puedes pagar 38 pesos, 44 pesos, 54 pesos o 64 pesos. Eso yo creo que es un descuento interesante. Ahora, estoy hablando de inmuebles de uso habitacional de valores catastrales, yo te diría, sí, hasta 900 y tantos mil pesos, tú dirías, pues no es tan importante. Pero fíjate que el 18 de enero salió una gaceta que ha salido año con año, desde que lo eliminaron de la ley, que si tu inmueble supera el 1,000,000 de pesos, ya tienes un descuento del 50, del 35 o del 25%.
tú me dirías, ¿y cómo qué valores catastrales? Vamos a ver el primero, que es el rango E. Si tu inmueble de casa habitación vale hasta 1.300.000 pesos, que ya es un inmueble de Más o menos de buen nivel, sí. tienes el 50% de descuento. Ahora, el siguiente, el F. Si llega a 1.627.000 pesos, tienes el 35% de descuento. Y si llega a 1.052.000 pesos de valor catastral, tienes el 25% de descuento. Siempre y cuando pagues en el primer bimestre. No. Ese descuento es por valor catastral. Ah, bien. Pero para este año precisaron que los beneficios en materia de impuesto predial no son acumulables. Porque hay gente que puede tener beneficio por ser tercera edad, jubilado, pensionado, madre soltera, etcétera. Más si tienes árboles adultos y vivos y áreas verdes. Más si eres una institución que ayuda a gente de escasos recursos. Más si caes en estos valores de valor catastral. Más si pagas en el mes de enero. Hay muchos descuentos en materia de impuesto predial, muchos. Hay un capítulo, de hecho, en el Código Fiscal del Distrito Federal, un capítulo que habla de descuentos en materia de agua, nóminas, predial, adquisición de inmuebles, etcétera, que aplica tanto a empresas, a personas morales, como a personas físicas. Una persona de la tercera edad, jubilado, tiene derecho a un descuento en materia de impuesto predial. Ahora, como no son acumulables, tendrías, déjame decir un número, 6, 7 motivos de descuento. Tú ya precisaron que todos no son acumulables, pero sí 2. Por pagar en el mes de enero, 7%, más otra circunstancia que te sea aplicable. Jubilado, tercera edad, adultos y vivos, etcétera. Cualquiera de ellas, pero solo 2. 2. El de pagar en el mes de enero, que es el 7%. O en febrero, el 6%. Y cualquiera de las otras. Ah. Eso mucha gente no lo sabe. Y prefiere pagar bimestral. Y no tiene dinero o anda con alguna situación y no paga el impuesto predial a tiempo. Si tuviera conocimiento de todos los descuentos a los que tiene derecho, yo creo que pagaría en estos 2 meses, enero, febrero. Estamos hablando del Distrito Federal. El Estado de México tiene otra característica. Allá hay más beneficios que ya mencionaré más adelante. Para el Distrito Federal, ese es el caso. Ok, entonces la recomendación sería verificar cuál es tu estatus como contribuyente. Así es. Y ver, la recomendación, Soledad, hecha a tu mejor opinión, sería verificar que paguemos en los primeros 2 meses y la posibilidad de acceder a 1 o 2 de los descuentos que nos concede el Código Financiero del Distrito Federal. Alguien diría, yo me voy a asesorar de un especialista porque soy un empresario, porque tengo una planta, tengo un inmueble de departamentos o de locales comerciales, una plaza comercial, requiero de un asesor externo. Yo diría, no, fíjate que gente que paga el impuesto predial en un departamento, en una casa habitación, llega al despacho a pedir asesoría. Porque no es lo mismo pagar 8,000 pesos que 10, que 15 o que 20. Entonces, bien vale la pena asesorarse, ya sea para casa habitación o para una empresa, para una planta, no importa, pero asesorarse. Ahora, en el primer año lo ves como un gasto, ¿no? Dices, pero me va a cobrar, no sé, 2, 3, 5, lo que sea, 10,000 pesos de asesoría. Pero le va a servir para toda su vida. Hoy se va a enterar qué es lo que debe cuidar en cada año, qué debe estar al pendiente, qué beneficios tiene. Me llama mucho la atención lo que comentas, Vicente, pues en realidad creo que el común, los contribuyentes común y corrientes, como todos casi somos en la ciudad y en el Estado de México también, generalmente no solemos o no tenemos la cultura de buscar el asesor en cuestiones
de contribuciones, si a veces ya no por decir los federales, menos locales. Nuestro asesor es la autoridad misma, o sea, es buscar ir ante la autoridad y con la cierta reticencia que tenemos de ir a estarnos horas y horas y horas y horas formados a las tesorerías. Pero además, perdón por lo que voy a decir, pero te dan una asesoría o dos cosas. O a medias o mal. Ese es el punto al que quería llegar, a Vicente. medias o mal. Si, oye, voy a ir a Hacienda a que me asesoren. Voy a ir a la tesorería a que me asesoren. Yo invito a la persona que quiera que se meta al chat del SAT para que se entere del tipo de asesoría que le dan. Yo me meto continuamente porque estoy evaluando la forma en que nos asesoran para poder platicar de estos temas. No, perdóneme, lo voy a pasar con un especialista. No, perdóneme, lo voy a pasar con mi jefe. Me pasa con 20 personas y al final no tengo la asesoría que quiero. Hay una persona... Es tanto como hacer fila electrónica, sí, ¿no? Sí, una fila electrónica que no sirve para nada. Pura pérdida de tiempo. El SAT y la tesorería. Hay una persona física que tiene un inmueble, se dedica a rentar el inmueble y me vino a ver para que viera lo de su declaración anual y me dice, cada que voy a ver al SAT, me quita todas mis deducciones porque me dice que no tengo derecho a nada. Y me calcula mi impuesto. Ya revisé los impuestos de la señora. Y dije, mire, con todo el respeto que merece medio mundo, esto está mal hecho. Pero es que no me cobran. Ese es el beneficio. Ya no le cobran. Bueno, no le cobrarán por la asesoría, pero le están cobrando contribuciones de más. De veras, es impresionante. Es ¿no? como irnos a meter en la boca del lobo. Te ofrecen la asesoría gratuita en el SAT y en la tesorería. Y ya que pides la asesoría, es un verdadero problema. Entonces, yo invito a la gente que se asesore de un especialista, de un independiente, en cualquier materia federal y local. Mi predial, mi agua, la tenencia, etcétera, etcétera. Quiero que me asesore para pagar bien mis impuestos. Me ha tocado asesorar gente para el pago del predial de departamentos, de casa habitación, donde la autoridad está abusando de esas personas. Ese es otro problema, Vicente. ¿Dónde ubicas? Digo, nosotros tenemos la fortuna de tenerte hoy con nosotros, pero yo, simple mortal contribuyente del Distrito Federal o Estado de México, ¿cuál sería un criterio que tengo que seguir para poder ubicar un buen asesor en contribuciones locales? Mira, yo creo que hoy día la persona que lo quiere encontrar, lo encuentra. Hay revistas especializadas, revistas. ¿Dónde las ubico? Bueno, en Google. Afortunadamente hoy día tenemos internet. Me meto a internet y digo, asesor en predial, revista, artículo de predial, de agua, de nóminas, salarios, etcétera. Y te sale una serie de artículos. O sea que no es nada imposible. No es nada imposible. Ahora, hay despachos en las calles, hay gente que sabe. Ahora, yo lo que hago cuando quiero buscar un especialista, porque todos los necesitamos. Claro. Lo que hago es asesorarme de un compañero metido en el tema. Por ejemplo, en este caso, tú eres abogado. Y yo te digo, oye, quiero un abogado para que vea mi asunto de un amparo en materia de este tema. Yo te conozco a ti, te tengo confianza y tú me recomiendas a la persona, o a lo mejor tú eres la persona. Si tú no eres, me recomiendas a la persona. Siempre acercarse. Había un comercial que decía, acércate con la persona que más confianza le tengas. Pues hoy día sigue vivo. Es un tanto cuanto de sentido común. Sigue vivo eso. Oye, quiero asesoría en X materia, en X tema. Pues empezamos a buscarla en internet, en revistas, en libros. Hay libros que hablan de los temas. Y nunca quedarse con una sola opinión. Y no quedarte con una opinión, como en materia de medicina. Igual que con un Oye, médico. usted tiene un tumor que le voy a operar y dices, caray, voy a ver otro médico, a ver qué me dice. A lo mejor este médico no es correcto. Voy a ver a otro y voy a ver a otro. Ya que todo el mundo hace un consenso y digo, este es el pronóstico ideal. Así es en materia fiscal, legal, etcétera. Okay. Veo un asesor, veo otro asesor. Inclusive, si quieren, voy a ver a la autoridad. Es a lo mejor caer un poquito en la siempre y recurrente situación de que a lo mejor es cara la asesoría, pero es más cara no tenerla. Y todavía muchísimo más cara
si la obtienes de la autoridad. Mira, si cada año pagas 5, 10, 20 mil pesos de impuesto de más, dices, en este momento el asesor me cobra 15. Pues sí, nada más que hoy pagaste 10 de más. El año que viene 10 de más. 10, 10. Y toda tu vida vas a pagar de más porque la base está mal determinada. Entonces, en un año lo vas a sentir a lo mejor un poquito excesivo. En un año. Pero te sirve para siempre. Volviendo a lo mejor al tema de predial, Vicente, por ahí escuchamos hace algunos ejercicios atrás que hubo ciertas modificaciones a las tarifas, a las tablas de evaluación del valor catastral del impuesto predial y que incluso derivaron en algunos amparos. Y había alguna situación en donde ahora incluso de cuadra a cuadra en ciertas colonias y en ciertas zonas de la ciudad y de la zona conurbada, bueno, hablando para el Estado de México, pues se te incrementaba muchísimo el impuesto predial. ¿Qué hay de esto? ¿Qué podemos esperar en 2013? ¿Seguimos en la misma frecuencia, la misma secuencia de este tipo de problemáticas? ¿Hay manera de defenderse o es algo que ya está pronunciado, algo que ya está vigente y que ya no podemos esperar ninguna manera de defenderse por parte del contribuyente? Fíjate que los amparos en materia de predial se dieron así en cascada, por cientos o por miles, cuando fue cambio de la base, cuando la autoridad se hartó de que todo el mundo se amparaba en materia de impuesto predial porque ella consideraba que la base de rentas era la que debíamos tomar para el cálculo del impuesto. Este año se le iba a venir a la autoridad otra vez los amparos, porque estaban mencionando que el impuesto predial se causara, y yo creo que en algún día quedará, en base al valor comercial. ¿Cuánto vale este inmueble en el mercado? 50 millones. Ah, pues esa es tu base de impuesto predial. Hoy día tenemos la alternativa de calcular con valor catastral o con valor comercial. El valor catastral lo determinas con valores que te da la tesorería. Ella te da cada año en la Gaceta las tablas de valores, tanto para el Distrito Federal como para el Estado de México. En sus respectivas gacetas. En su respectiva Gaceta, viene la Gaceta, y seguramente para otros estados es lo mismo. Te da los valores para tasar el inmueble, tasar el terreno, tasar la construcción. Dicen los especialistas en valuación inmobiliaria, aquí lo que haces es tasar porque le aplicas tasas. Ese es el valor catastral. Pero el valor comercial es diferente. Claro. ¿Qué impacto tiene este inmueble en el mercado para este año, para el que viene, y etcétera? Entonces, quería el gobierno local, el señor Mancera, que el impuesto predial se pagara en base al comportamiento del mercado inmobiliario. ¿Cuál es el comportamiento del inmueble? Pues tantos millones de pesos, sobre eso calcula el impuesto predial. Pero seguramente todos nos enteramos que los diferentes sectores de diputados y partidos en la Asamblea Legislativa, los mismos del partido del jefe de gobierno, se opusieron. Dijeron, oye, cálmate. Y no pasó la propuesta. Pero si ya lanzaron la primera idea, pues no dudes tardarán en cantearla y le dando forma. Sí, que vayamos para allá. Ok. Eso fue, entonces, los amparos en materia de impuesto predial, ya mencioné, terminaron cuando cambió la base rentas y continuamos con valores unitarios. Y ahora que pretendían cambiar para valor comercial, pues los abogados inmediatamente se prepararon para los amparos. Y menudo problema iba a tener la autoridad, porque no se vale, ¿no?, abusar de esta manera de los contribuyentes. Ahora, lo que citabas de manzana a manzana, esto se hizo en materia de suministro de agua. Resulta que las manzanas están clasificadas. La manzana de enfrente puede ser popular y la manzana de este lado puede ser alta. Nada más porque nos divide una avenida, un pabellón. Porque nos divide una calle, una avenida, o termina una delegación, y empieza o termina una colonia. Se supone, y te digo se supone porque a mi casa no fueron a preguntar si yo tenía qué ingresos,
que si tenía burro, bicicleta o automóvil. A mí nadie me preguntó eso. ¿Tú vives en el Distrito Federal? Sí, sí. Ah, sí, pues sí. no sé si a tu casa fueron No, a tampoco, preguntar definitivamente. de tus ingresos, situación económica, etcétera. Pues se sacaron de la chistera la idea de que se hizo un estudio a nivel Distrito Federal y ahora ya sabemos que hay manzanas de diferente categoría. Inclusive en la misma manzana puede haber gente bien y gente popular. Popular. Sí, las niñas hoy día presumen de eso, las niñas en la universidad, en la escuela. Yo vivo en manzana popular, en manzana media o en manzana alta. Es un motivo de presunción hoy día. Si vives en manzana alta, pues pobre de ti, porque vas a pagar los derechos más caros, el agua. Y si vives en manzana popular, pues ya la hiciste, pagas poquitito. Por ejemplo, algunas manzanas de Iztapalapa considera el gobierno que son tan pobres que no nos cobran ni el agua. Estas manzanas no pagan servicio de agua. Claro, tú sabes que en Iztapalapa el agua llega. A veces no llega el agua. A veces no llega y cuando llega, llega totalmente sucia. Ajá. Si recuerdas aquel jefe de gobierno que estaba proponiendo como jefe de gobierno para el Distrito Federal y también en estas elecciones, llevaron una botella de agua sucia como de tamarindo, porque es el agua que se usa en Iztapalapa. Por esa causa, pues allá no se cobra a veces el agua. Pero bueno, de esa manera se clasificaron las manzanas, el Distrito Federal, etc. Y entonces, pues hay gente que no está de acuerdo. Oye, ¿por qué consideras que yo soy de clase alta? Si a veces no tengo ni para comer y ando comprando mi ropa allá en los tianguis de a 20 pesos. Entonces, toda esa gente pues se ha ido al amparo. Me ha tocado a mí asesorar a algunas personas que los derechos son muy altos cuando la persona no tiene recursos. Ahora, le dijeron en el código, si no estás de acuerdo con tu clasificación, ve a pedir que te reclasifiquen y que en vez de que seas alto, pues que seas popular. Ese es el problema con el agua y por eso hay problemas con los amparos, con las autoridades, con los cobros. Ahora, no se te vaya a ocurrir ir a pedir asesoría al sistema de aguas, porque te va peor. Le dices, oiga señor, me está llegando mi boleta que yo debo 50,000 pesos de agua. ¿Pudiera por favor revisarlo? Me tocó a mí. A ver, déjeme revisar su estado de cuenta. Sí señor, tiene razón. Usted no debe 50,000. Usted debe 80. No, pues gracias. Oiga, ¿no me puede ayudar? Porque mire, yo ya pagué, mi colonia es de esta manera. No, señor, usted tiene que pagar estos servicios de agua y además déjeme trabajar, por favor. ¿Dónde me pasó eso? Aquí en Izazaga. En Izazaga, donde asesoran en materia de servicios de agua, es terrible el servicio en ese inmueble. Nuevamente la recomendación, no te acerques a que te asesore la autoridad porque la autoridad está para cobrarte. Pero fíjate que lo que te quede es el amparo, no hay más. Porque la autoridad se encierra en su idea de que tú tienes que pagar la cantidad que ellos te dicen. No puedes demostrar tus bitácoras, tu consumo, la aplicación de la tarifa, eso no puedes hacerlo. Ellos te dicen, este es el adeudo y esto tiene que pagar. Ay, pues ahí la recomendación. Nos quedan pocos minutos todavía, Vicente, y nos quedan todavía muchas contribuciones. Tú indícame el siguiente tema. Tenencia, digo. Tenencia. Tenemos por ahí adquisición de inmuebles, descarga a la red de drenaje, pero la más común y que casi a todos nos preocupa es la tenencia. Primero, ves que se eliminó la tenencia a nivel federal. A nivel federal. Bueno, pues yo creo que fue... Yo recuerdo por ahí una pequeña disputa de 8 o 15 días que duró en los medios cuando se eliminó esto el año pasado, en donde todavía Calderón dijo, bueno, se va a eliminar. Perdón, fue en el 2011, Ajá, cuando la tenencia... Para 2012. Sí, que habían pronosticado algo así como 500 millones de cobro, porque iba a quedar solamente en el referendo. Y yo recuerdo que por parte del gobierno federal, particularmente todavía con Felipe Calderón, se dijo, se va a eliminar, y en su momento el señor Ebrard dijo, en el Distrito Federal
ni lo piensen. A la postre se eliminó, pero se elimina, como dices tú, a nivel federal. A nivel federal se elimina. ¿Qué es lo que están haciendo o de qué manera están afinando sus instrumentos los gobiernos locales y particularmente Distrito Federal y Estado de México? Fíjate que fue terrible, fue simplemente cambiarle de color al impuesto y de forma. ¿Una vendetta política? Sí, sí, mira, fue como sigue. El Estado elimina, el Estado federal, la federación, elimina el cobro de la tenencia y lo pasa a los estados. Hoy día los estados se encargan de la implementación y cada quien maneja, de acuerdo con su ley, y su criterio y su aparato legislativo, maneja el cobro de la tenencia. Para empezar, las empresas no están exentas. Todas las empresas pagan el impuesto predial. ¿Quiénes están exentos en algunos estados? Personas físicas y personas morales con fines no lucrativos. Predial, tenencia. Perdón, Tenencia. Perdóname. Ajá. Tenencia. Solamente personas físicas y personas morales con fines no lucrativos. Ok. Inicialmente, seguramente todos nos enteramos que los autos hasta 350,000 pesos de valor, para el caso del Distrito Federal, incluyendo el IVA, estaban exentos de la tenencia. Para el Estado de México quedó en 350,000 pesos, pero nada más durante la vigencia del gobierno que está ahorita en el poder. Dice la regla. Solamente en este sexenio hay exención. Y el que venga, pues ya dirá si exenta o no. Y personas físicas, ya mencioné, y morales con fines no lucrativos. Para 2013, Ya nos le dan la bajaron. noticia que en el Distrito Federal lo bajan a 250,000 pesos. Es decir, el valor de los vehículos se incrementa y la base del impuesto se disminuye. Para o sea, la exención a Ajá. 250,000 pesos, incluyendo IVA. Pues entonces yo creo que en el momento en que emiten esta regla, la autoridad no entiende el efecto de esa disminución. Si en el Estado de México queda el monto de 350,000 pesos y aquí 250,000, si tú estás en ese supuesto de comprar un auto de 300, 320, 340,000 pesos, ¿en dónde lo vas a dar de alta? Voy a ir a comprarlo y a darlo de alta al Estado de México. Entonces, los legisladores de aquí, a veces, esa falta de Sensibilidad fiscal. fiscal, financiera, yo creo que no observaron ese detalle. Y le dijeron, oye, pero ya no coincide con el Estado de México. Y dice una persona de finanzas del Distrito Federal, en una entrevista que escuché, no, dice, pero ya platicamos con el gobierno del Estado de México y ya mencionó que vamos a homologar el tope para la exención. Le dicen a este señor, pues sí, pero lo que está escrito difiere de lo que ustedes platicaron. Claro, lo que impera es Allá la quedan ley. 350,000 pesos y aquí 250 en el Distrito Federal. No es lo mismo. Bueno, hace unos días salió un documento del gobierno del Distrito Federal en donde menciona lo siguiente. Dice, ok, son 250,000 pesos y estarán exentas personas físicas, personas morales con fines no lucrativos. El importe, 250,000 pesos con IVA. Primer documento, ratifica lo que está en la ley. Ok. Segundo documento, dice, perdón, pero hay un beneficio del 7% del impuesto para aquellos automóviles que exceden 250,000 pesos. Y hoy día así está. Hay un beneficio en una gaceta 7%. que se publicó del 7% para aquellos autos que exceden los 250,000 pesos. Por lo tanto, ya tenemos dos beneficios. ¿Cuándo salió la gaceta? El 10 de enero de 2013. Ahí vino la gaceta. Así quedó ya para el Distrito Federal. Pero ahí te va la mala noticia. Te comenté en materia de impuestos sobre nóminas que el gobierno local
pretende llevar a la mesa la homologación de la tasa del impuesto sobre nóminas. Pues ahora quiere llevar a la mesa la homologación de la exención y del tratamiento en materia de tenencia. Y dice, bueno, como hay 60 municipios conurbados que junto con el Distrito Federal conforman la zona metropolitana, uno de Hidalgo y 59 del Estado de México, vamos a tratar de que todos estén bajo las mismas bases. Así es. Y vamos a esperar entonces para 2014 y años subsecuentes qué pasa con este impuesto. En este momento, esa es la situación del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Caray, pues muchísimo que ver, Vicente, se nos ha acabado el tiempo y pues nada más nos quedan un par de minutos. En general, y a grandes rasgos, ¿qué nos puedes comentar respecto de dictamen en el ámbito local? Fíjate que rápidamente te comentaré en esos 2 minutos que tengo para el Estado de México una mala noticia. Para el Estado de México, a partir de este año, se establece que las empresas y las personas físicas en su casa habitación, todos van a pagar los derechos de descarga a la red de drenaje. Si alguien de la gente que nos hace el favor de escuchar, y vernos y nos sigue, tiene su casa en el Estado de México o su empresa, despacho, ya sea la casa, el taller o la oficina que esté en el Estado de México, que se acerque con la autoridad, en este caso al municipio, y que pregunte qué hay en materia de descarga, porque ahora van a tener que solicitar que ellos instalen el medidor de descarga a la red. En el Distrito Federal, aquellas personas que utilizan agua de fuente diversa, a la que suministra el gobierno del Distrito Federal y que administra el sistema de aguas de la Ciudad de México, y los que utilizan agua de fuente diversa pagan los derechos de descarga. Pues así ya quedó en el Estado de México. Como que uno se copia al otro, uno copia al otro. Ayer en el Estado de México, ya entrando al dictamen, se dictaminan aquellas personas que tienen inmuebles con un valor catastral superior a 20 millones de pesos o que tienen inmuebles con valor superior a 5 millones de pesos y que en suma superan los 20 millones. O sea, si tienen varios inmuebles. Varios inmuebles de 5, vamos a pensar que tengo 4 inmuebles, 3 de 5 y 1 de 6 millones de pesos. Pues entre los 4 suman 21. O que tengo 2, uno de 10 y uno de 12, ya suman 22 millones. Me tengo que dictaminar. Me tengo que dictaminar. ¿Qué dictamino? En el Estado de México. En el Estado de México. ¿Qué dictamino? Impuesto predial. Ahora, en materia de impuestos sobre erogaciones, si tengo más de 200 trabajadores en promedio o pago 400,000 pesos mensuales, en promedio mensual, hay dictamen sobre del impuesto sobre erogaciones. El impuesto predial, el dictamen de predial, lo maneja Catastro. El impuesto sobre erogaciones lo maneja Finanzas. Y el impuesto sobre predial lo hace un especialista en evaluación inmobiliaria. El impuesto de erogaciones lo hace un contador público. Estado de México. Distrito Federal. Aquí traíamos una base de dictamen en materia de predial de 35 millones de pesos. Para este año lo bajaron a 25. ¿Qué indica? Que a partir de 2013, la cantidad de contribuyentes que tienen que la base de contribuyentes que debe dictaminarse se incrementa. También dictamina aquella persona que tiene un promedio de 150 o más trabajadores mensual, o que consume 1,000 metros cúbicos de agua en forma bimestral promedio, o que descarga agua al drenaje. ¿De fuente diversa o...? Sí, y algo muy grave que nadie ha visto, yo creo que ni la autoridad, porque no me he enterado de alguien que lo audite por lo siguiente. Si en tu casa o en tu empresa compras agua de pipa, de carro tanque, es agua de fuente diversa y la arrojas al drenaje. Estamos hablando de los autolavados. No, en tu casa. Digo, a lo mejor tú vives en una colonia donde siempre hay agua. Pero si vivo en Ixtapalapa y tengo que estar comprando agua. Aquí en el Zócalo, yo he visto, en el Zócalo de la Ciudad de México, he visto pipas descargando a la cisterna.
Ese es motivo de dictamen, porque están utilizando agua de fuente diversa de la red y la están arrojando al drenaje después de que la utilizan. Eso es motivo de dictamen. Pero ni la autoridad, ni el contribuyente, ni nadie ha atendido ese tema, como otros temas que no atiende. Caray, pues increíble y vasto el tema, Vicente. Ojalá nos puedas acompañar en una segunda etapa para poder agotar los que se nos quedaron en el tintero, No, hospedaje sí, y adquisición de inmuebles y bueno, un sinfín. Pero pues de antemano por parte de GBA, pues te damos las gracias por habernos acompañado en con este todo gusto. Con todo programa. gusto. Esta es tu casa. Y como un reconocimiento a ello, Vicente, quisiéramos entregarte este reconocimiento que me voy a permitir leer y que dice: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público Vicente Velázquez Meléndez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría fiscal en México. Por parte de los titulares de este programa y de GBA, la contadora Ángeles Mandujano López y el contador Andrés Ávila García en México, Distrito Federal, en enero de 2013. Muchísimas gracias, Vicente, gracias. te agradecemos infinitamente tu Gracias. participación. Y a ustedes, amigos, pues Muchas nuevamente, gracias, Vicente. Les damos nuevamente pues las gracias de habernos acompañado y habernos distinguido con su presencia. Y nos vemos la próxima en otra emisión de Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima.